Estas son las historias de los jóvenes protagonistas en las películas de Pesadilla en la calle Elm, el artífice de todos estos macabros sucesos, que es nada más que uno de los íconos más importantes del terror, y el eje central de esta investigación es Freddy Krueger. Soy María Fernanda Guerrero Pardo, historiadora de la Universidad Externado de Colombia. Lo que me interesa saber de Freddy Krueger es: ¿qué elementos del pasado son los que constituyen a esta figura? ¿Qué nos dicen estos elementos de la percepción que tenemos del terror? ¿Y qué expectativas tenía su creador, Wes Craven, alrededor del futuro de este personaje? Hoy en Horror History, la historia y la permanencia de un ícono, Freddy Krueger. Siendo historiadora, me veo en la necesidad de postular un marco teórico en el cual pueda moverme. Es imperativo fundar mi análisis dentro de conceptos que centren mi vista hacia la historia del fenómeno. En mi búsqueda por una teoría que me apoyara a avanzar en el estudio, encontré a Reinhard Koselleck, el historiador conceptual del siglo XX. Sus conceptos de campo de experiencia y horizonte de expectativas fueron los dos pilares que iluminaron un camino a seguir para la investigación, ya que, según el autor, estos términos se pueden interpretar como el espacio y tiempo analógicos en la teoría del historiador. Con ello formula lo siguiente. Tiene sentido decir que la experiencia procedente del pasado es espacial, porque está reunida formando una totalidad en la que están simultáneamente presentes muchos estratos de tiempos anteriores, sin dar referencias de su antes ni de su después. Y viceversa, es más preciso servirse de la metáfora de un horizonte de expectativa que de un espacio de expectativa. Horizonte quiere decir aquella línea tras de la cual se abre en el futuro un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar. La posibilidad de descubrir el futuro choca, a pesar de los pronósticos posibles, contra un límite absoluto, porque no es posible llegar a experimentarla. Así pues, repitamos de nuevo, no se trata de simples conceptos contrarios, sino que indican, más bien, modos de ser desiguales de cuya tensión se puede deducir algo así como el tiempo histórico. Gracias a este trazado epistemológico se abre la posibilidad de una metodología que expone la tensión entre el bagaje del pasado, que conlleva la construcción de un fenómeno, y la espera de un futuro, que siempre es incierto. Que cada vez que pasa el tiempo presente al chocar con la espacialidad de lo dado, hace que se formen nuevas experiencias. Es así como surge la pregunta principal de esta investigación. ¿Qué elementos constituyen el espacio de experiencia del ícono del terror Freddy Krueger en su creación en el año 1984? ¿Y cuál fue su horizonte de expectativa posterior a su establecimiento en los Estados Unidos? Sin embargo, la complejidad del pensamiento de Koselleck conlleva también a uno de sus atributos más exaltados, el cual es un pensamiento interdisciplinar, sobresaliente dentro de sus contemporáneos. Y asimismo, al adentrarme en la construcción de los íconos, me encontré con elementos que convergen en dicho punto, pero que provienen de ámbitos y disciplinas distintas. Es así como me surgió la duda de cómo podía fundar mi pensamiento en un modelo complejo que uniera todas las piezas que tenía desarticuladas. Con este problema en mente, me dirigí a hablar con Felix Cole, un catedrático de la Universidad de Oxford que estudia la teoría de los sistemas y el paradigma de la complejidad dentro de las ciencias sociales. Para entender los fenómenos de manera compleja, hay que abrirse epistemológicamente a nuevos paradigmas. En este caso, la teoría general de sistemas es una de las ramas del nuevo paradigma de la complejidad, la cual pretende descristalizar el conocimiento que, normalmente, en una teoría tradicional, se encerraría en un entendimiento disciplinar de los fenómenos por sus temas. Aquí se pretende pensar a partir de problemas los cuales conllevan elementos que por sí solos no dicen mucho, pero que vistos en relación se vuelven sinérgicos y generan lo que llamamos un sistema. Para ejemplificar esto, la teoría matemática de grafos es muy útil en todo ámbito científico. En la teoría de grafos se estudia un conjunto compuesto de nodos o vértices y de aristas. Los nodos son los elementos constituyentes del conjunto, y las aristas simbolizan la relación sinérgica que hay entre dos nodos del mismo conjunto. A partir de esto, podemos realizar una analogía para las ciencias sociales, en donde cada nodo representa a un actor social, y las aristas constituyen a una relación que los conlleva a interactuar entre ellos dentro de un contexto específico.
A partir de esto, podemos graficar patrones que nos hablen de fenómenos políticos, económicos o culturales, teniendo en cuenta el problema que delimita nuestro propio sistema. Para adentrarme en la creación del ícono de Freddy Krueger, primero me debía poner en su contexto cinematográfico, el cine slasher. Este es un subgénero del terror en donde su principal característica es la presencia de un psicópata o asesino en serie, el cual llevará a cabo asesinatos de manera violentas y brutales, con el uso de armas cortopunzantes como cuchillos, sierras, hachas, entre otras. Lo principal es que el antagonista sea pues un psicópata asesino, usualmente con una identidad desconocida, y pues además sus principales víctimas son jóvenes que se encuentran en contextos sexuales o de abusos de sustancias como el alcohol o las drogas. Incluso en otros aspectos más interesantes es el personaje de la Final Girl, y pues ellas son las que sobreviven, son las que ven morir a sus amigos y a sus más cercanos, pero ellas no mueren precisamente porque están inmersas en un aura que las caracteriza como chicas buenas, ¿sí? Por el hecho de que ellas no abusan de sustancias o incluso en muchos de los casos se dan a entender que son mujeres vírgenes. ¿Es acaso la figura de la Final Girl un personaje un poco moralizante? Pues entre algunos debates, los cineastas autores de estas películas han dado a entender que no pretendían eso, pero sin duda al momento de ver la película se podía transmitir esa idea. ¿Qué se entiende por ícono de terror? Término que es bastante utilizado dentro de la cultura del cine de terror. Curiosamente he estado leyendo a un experto en marketing llamado Douglas Holt, el cual pues nos habla de lo siguiente y pues cito: los íconos vienen a representar un tipo particular de la historia y la identidad. Uno de los mitos que los consumidores utilizan para hacer frente a sus deseos de identidad y a sus ansiedades. Los íconos tienen un valor extraordinario porque llevan una carga simbólica pasada para sus consumidores más entusiastas. Los íconos realizan un particular mito que la sociedad necesita especialmente en un momento histórico dado y que lo realizan carismáticamente. Y pues es así que vemos a los íconos como aquellos que se recogen culturalmente frente a los miedos, ya que han sido aceptados por la sociedad como aquellos que dan miedo a la vez que han tenido un gran éxito en sus films o sacado sagas muy exitosas. Es así el caso de Jason Voorhees, Michael Myers y Freddy Krueger. Estos especialmente en el subgénero de slashers. En tanto a Freddy Krueger es necesario adentrarme en sus entrañas y para esto es necesario preguntarse por su autor, Wesley R. Craven. Wes Craven nació un 2 de agosto de 1939 en Cleveland, Ohio, y falleció el 30 de agosto del 2015 en Los Ángeles, California. Fue un director, guionista y productor reconocido ampliamente por la creación de la película A Nightmare on Elm Street, film en donde aparece por primera vez Freddy Krueger y en donde se desarrollaría su exitosa saga. La infancia de Wes Craven fue atravesada por las fuertes creencias bautistas de su madre, además del abandono de su padre cuando él tenía 3 años, y su posterior fallecimiento solo un año después. La religión bautista, religión cristiano-evangélica, de la cual era fiel creyente su madre, constituye las bases de la vida de su familia. En esta religión, señala Wes, era mal visto el cine y no se les permitía verlo, incluso en su época de estudios en la Universidad Wheaton College. Al ser una universidad privada cristiana evangélica, se les seguía prohibiendo ver películas a no ser que fueran de Disney Channel. Mi madre acababa de ingresar en la Iglesia Baptista, un hecho que en muchos aspectos constituye los cimientos de nuestras vidas. En esta iglesia creían que las películas eran obra del diablo, así que las únicas que nos dejaban ver eran las de Disney, sin historia. Parece irónico que yo trabaje en la industria cinematográfica y no tenga más historia que la de ser un mero espectador de películas de Disney. Wes comenta que el hecho de que su película debut fuera de terror fue gracias a que su amigo Sean Cunningham le comentó del pedido de hacer una película de este género, algo que Wes aceptó a pesar de no tener un gusto propio por el género de terror. Es así que The Last House of the Left de 1972 sería su primera y controversial película gracias a la violencia física y sexual que representa el film. And I were friends, and he said, I've got some guys with $90,000. They want to make a scary movie. You want to write a scary movie? If they like it, you can direct it. And that is how it happened. I knew nothing about making scary films. I don't think I had even seen a horror film. It was just one of those weird things where you look back and say, well, how the hell did that happen? En cuanto a la creación de la película A Nightmare on
en Street, el suceso que le daría sentido a todo el argumento principal sería aquella ocasión en la que Wes se encontró un artículo en Los Angeles Times en donde explica: leí un artículo en Los Angeles Times sobre un inmigrante recién llegado a los Estados Unidos, un hombre joven que se había quejado a sus padres de tener pesadillas. Creo que eran de Camboya, y le aseguraron que las pesadillas eran bastante comunes, que no debía tener miedo. Y él empezó a quedarse levantado y negarse a dormir. Y la familia se preocupó y buscó la ayuda de un médico. El médico le recetó somníferos. El joven aparentemente los tomaba, pero al final resultó que no. Los cogía y los escondía. Incluso tenía una cafetera en su cuarto para mantenerse despierto. Y nadie sabía qué hacer. Y un día estaba abajo viendo la tele y se quedó dormido. Y su familia vio que al fin dormía y lo llevó a su cama. Toda la familia se acostó pensando: gracias a Dios, por fin se ha dormido. Una hora después oyeron gritos y entraron en su cuarto. Estaba destrozado en su cama. Cuando llegaron hasta él, había muerto. En los 9 meses siguientes encontré más artículos como ese, así que lo escribí y pensé que era lo mejor que había visto en mucho tiempo. Al indagar sobre este artículo, se encontró que el contexto médico de este extraño suceso es el síndrome de la muerte asiática o síndrome de muerte súbita, nocturna e inesperada. Es por esto que me acerqué a una experta. La muerte súbita es conocida por algunos casos de personas que murieron inesperadamente mientras dormían, algo que generó algunas supersticiones alrededor del síndrome. Los estudios de este síndrome iniciaron en 1987, en donde un grupo de investigadores siguieron las pistas de estas muertes hasta los campos refugiados en Tailandia. Concluyeron que en esa región las muertes con esas características eran todavía más comunes que en Estados Unidos. La investigación también reveló mayor incidencia de estas muertes en familias de personas afectadas. Lógicamente, esto sugiere una predisposición genética al síndrome de muerte súbita. En cuanto al artículo, las personas afectadas son refugiados de países en guerra, como lo fueron en ese momento Camboya, Vietnam y Laos, guerras que se presentaron en los años 60 y finalizaron en los años 70, los cuales nos dejan un contexto de posguerra, desde donde surge un estrés postraumático, que a su vez perturba el ritmo cardíaco normal del corazón hasta terminar en la muerte. En cuanto a las guerras, se ha evidenciado desde estudios psicológicos del estrés postraumático indicios frente a la psicopatía, algo que se entrelaza al momento de hablar de los protagonistas psicópatas de los films slasher. En periodos posteriores a la guerra, tales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se presentaban altos índices de asesinatos en serie que fueron realizados por aquellos veteranos, o por otro lado, por hijos de estos excombatientes, que se enfrentaron a un círculo de violencia en sus instituciones familiares y o sociales. Así que una de las principales huellas frente a estas películas slasher son las guerras y sus consecuencias en las mentalidades de las sociedades. La construcción del personaje Freddy Krueger se enmarca en algunas vivencias del autor, como la elección del nombre a partir del bullying que sufrió en su infancia por parte de un compañero llamado Fred, y modifica levemente el nombre a Freddy. En cuanto a la construcción física del personaje, se inspiró en una experiencia de su infancia en Cleveland, donde un hombre grande con saco y sombrero escarbaba la basura. Al notar la mirada del pequeño Wes, se le quedó mirando fijamente como si le complaciera el miedo que estaba produciendo en Wes. Así nació la idea de crear un asesino que le complaciera provocar miedo. En cuanto a los colores escogidos para el suéter del personaje, Wes comenta que eligió selectivamente el color verde y el rojo por la incomodidad que generan en las personas. Al acercarnos a un análisis cultural y técnico, existen otras problemáticas de aquello que se esconde para dar miedo. Wes seguía en un artículo del cual hablaba de osos que acechaban las cavernas de hombres primitivos. Es así que basó las garras del guante de Freddy en el temor inconsciente que tienen los humanos a los depredadores, tales como los osos. Los miedos mayores de cualquier criatura y desde luego también de los humanos es ser abierto. La piel es tan delgada y se necesita tan poco para desparramarnos al exterior. Y nosotros, nuestra existencia termina ante la más simple herida. Así que es importante que una película de horror lidie en cierto modo con esa realidad. Y creo que por eso mis películas de horror recurren tan a menudo a instrumentos cortantes. Es a causa de ese miedo primitivo. Al observar la popularidad de algunos casos de asesinos en serie, se encuentra pequeños guiños entre sus crímenes de lo que estos defendían, o de aquello que creen que es malo para la sociedad, como los casos de psicópatas y feminicidas que creen que ayudan al asesinar mujeres o lo hacen en muestra de venganza. Tomando como eje cultural a la mítica historia de Jack el Destripador,
Se logra visibilizar el carácter moral que entrelazan estos asesinatos, ya que Jack el Destripador fue un asesino en serie del año 1888, el cual tomaba como víctimas a aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Claro, no podemos ignorar el entramado moral que poseen elementos culturales, como las películas. En el caso de las películas slasher, la tendencia es el asesinar a jóvenes que estén en contextos sexuales o de abuso de sustancias, como drogas o alcohol, algo que claramente se ve de manera negativa, ya que existe esta sobreviviente final, la cual tiende a ser una chica virgen o que no comete actos sexuales, a la vez que es una chica que cumple las normas o es bien portada. Esto muestra también la interconexión moral de los asesinatos mencionados. ¿Esto se mantiene en el hecho de que los asesinos seriales usualmente sean hombres? En lo que refiere específicamente al subgénero slasher, desconozco que existan asesinas mujeres, aunque podemos hablar del caso de la película Viernes 13, en donde la primera asesina es la madre de Jason Voorhees, pero ella no es usualmente catalogada como psicópata, sino que se le justifica o se le comprende por su labor de madre y el dolor que ella tenía. O en un caso muy interesante, podemos tomar el ejemplo de la película Sleepaway Camp, en donde se le hace creer al espectador que la asesina serial es la adolescente protagonista, pero al final descubrimos que es hombre y tiene un trauma por el hecho de que su tía lo vestía de mujer. Y en tanto el nombre del escenario en donde atacaba a Freddy se escogió la calle Elm, ya que Craven quería que la película tomara un escenario con una identidad profundamente estadounidense. Siguiendo esto, él notó el gran número de lugares dentro del territorio norteamericano que llevan la palabra Elm en su nombre, a la vez que la calle que presenció el asesinato de John F. Kennedy fue la calle Elm Street, lo cual muestra un trazado político que atraviesa la construcción de Freddy. Ahora, para mostrar la tensión entre los elementos integradores de Freddy Krueger, pasaremos la vista por el horizonte de expectativa posterior a la creación de este personaje. En primera instancia, podemos decir que Wes Craven esperaba recoger todos los elementos anteriores en una figura que generara un alto impacto al reconocerlo dentro de la noción de terror. Tomando en cuenta esto, la repercusión que el personaje tuvo posteriormente no solo fue dentro de la película que el autor mostraba y en donde pretendía tener su impacto, sino que además fue uno de los principales éxitos de Wes Craven como cineasta. Además, al recorrer el campo de experiencias del cineasta, nos encontramos con el amor al cine, el deseo de transmitir sensaciones descomunales a la vez que generar algo de dinero para sostenerse a él y a sus hijos. Todo esto lo logró de distintas maneras, ya que él nunca se imaginó el impacto tan grande que haría en su vida y su carrera Freddy Krueger, y no solo para él, sino para una fracción de la sociedad que le temió por mucho tiempo a dormir. Luego tuve una comida con Robert y una comida con Heather Logenkamp, que había interpretado a Nancy. Y hablamos de cómo la película había cambiado nuestras vidas y cómo nos conocían por ella. Yo le dije a mi compañera Mary Ann, ¿sabes? Lo interesante sería hacer una película sobre el rodaje de una película y cómo la película ha adquirido existencia propia. Unir eso con lo importante que es, en cierto sentido, hacer películas de terror. Lo importante que son las películas de terror y lo que podría ocurrir si de repente no hubiera películas de terror. Así empecé a trabajar con esa idea de que Freddy abarca algo como personaje que es más real que el propio personaje. Y que si el personaje no estuviera allí, la cosa que libera podría ser más poderosa de lo que es si se puede capturar en un personaje. En cuanto a la saga, esta siempre se rigió por temas polémicos y debatibles, por sus escenas como la homosexualidad en épocas del descubrimiento y contagio del SIDA, el suicidio juvenil que se unía a la idea constante del género slasher, donde los adultos preferían ignorar los problemas de los jóvenes, el aborto, ya que era un tema bastante discutido para la época, a la vez que se ponía en debate pensamientos religiosos de la época, tal y como Wes mostraba tensión con su formación bautista. Dentro de este gran éxito, Wes no se había imaginado la fama que tendría su personaje, ya que incluso su idea fue rechazada por numerosos estudios. Pero su triunfo llegaría al tener 9 películas, una de ellas compartida con Jason Voorhees, protagonista de la película Viernes 13, un remake, además de una serie de TV y la constante aparición o tributo al personaje en otras series y videojuegos como Mortal Kombat. Freddy Krueger se deslizó por el entretejido social como una figura simbólica que representaba posturas políticas, que despertaba sentimientos instintivos en los espectadores de miedo, y en su devenir monstruoso
En el momento de su creación, al ver sus molecularidades constituyentes, se pueden visibilizar los elementos antropológicos como la garra, psicológicos como los colores de su ropa, moleculares a partir de las experiencias personales de Wes Craven y molares con el contexto general de la sociedad en los años 80, que se cruzan y exponen al final una totalidad que se considera al día de hoy como uno de los íconos más representativos del terror slasher. Si tuviera que decirle algo a los amantes de este cine, sencillamente les diría: gracias por estar ahí, por apreciar lo que hago, aunque a veces me dais algún que otro capón para que vuelva a la dirección correcta. Pero por encima de todo, creo que sois la prueba de que todo lo que dicen los que no les gusta el cine de terror, todo eso que dicen que el cine de horror causa a la gente, no lo compartís. Por ser de las mejores personas que haya conocido y las almas más amables, os dedico el humor y todo lo demás que hay en mis películas. Por ello, gracias. Gracias por todo lo que me habéis dado.